de la siguiente manera. ¿Listo? Es un subárbol tal que empieza en un solo nodo. ¿Listo? Gracias por el que puso a grabar, se me ha olvidado. Entonces, empieza en un solo nodo. Si contiene un nodo, contiene todos los nodos que le siguen, digamos, hasta el final del árbol. Y por último, si tiene un nodo en un conjunto de información, contiene todos los nodos en ese conjunto de información. ¿Listo? Ahorita vamos a hacerlo con unos ejercicios. Pero básicamente, de nuevo, un subjuego en un juego en forma extensiva es arranca en un solo nodo, contiene todos los nodos que siguen hasta el final del juego, o sea, hasta que el árbol, digamos, llega a los pagos. Y si contiene un nodo en conjunto de información, contiene todos los nodos en el conjunto de información. Bueno, es básicamente la definición. Entonces, por definición, el juego original es un subjuego, porque básicamente sigue todas las indicaciones que dicen acá, que es, empieza en un solo nodo, si contiene un nodo, contiene todos los demás, pues es todo el juego, y si contiene un nodo del conjunto de información, contiene todos los demás, pues también, porque es todo lo que sigue. Entonces eso es importante, siempre el juego original es un subjuego. Entonces, digamos, si nosotros estuviéramos hablando de este juego que era con el que hemos arrancado la motivación la clase pasada, ¿cómo serían, quién podría decirme cómo se verían los subjuegos de este juego? Sería a partir del nodo 2 un subjuego, ¿no? Claro, entonces este básicamente arranca en un solo nodo y contiene todos los nodos que le siguen. Y si contiene un nodo en el conjunto de información, contiene todos los nodos del conjunto de información. Entonces sí cumple con las tres definiciones. Entonces, este, digamos, sería el subjuego 1. Y aparte de ese, estaría el juego completo, que recuerden, el juego completo también es un subjuego. Entonces habría dos subjuegos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, si fuéramos al juego del 100 pies, ¿cómo se verían los subjuegos? Bueno, el último subjuego sería el 1, o sea, el segundo 1. ¿Ok? Entonces sería así. ¿Listo? Luego un segundo subjuego empezaría a partir del 2 e incluiría el subjuego 1. Tal cual. Porque tiene que tener todos los nodos que le siguen. Y además, Pues ya todo el juego, ¿no? exacto. Entonces, de nuevo, esos tres cumplen con la definición que es arrancan en un solo nodo. Digamos, en el caso de su juego 2 arrancan en el nodo rojo. Tiene todos los nodos que le siguen. Y si contiene un nodo del conjunto de información, contiene todos los nodos en el conjunto de información. Y entonces ahora digamos que vamos a este juego, que era el que estábamos tratando de analizar antes. Y no, bueno, no importa cuáles son los pagos. Entonces ahí, ¿cómo serían los subjuegos? Prof, no Habría, entiendo muy bien la tercera característica, ¿a qué se refiere? Aquí en este va a quedar un poco más claro, creo. Ok. Porque es que en los demás no había como conjuntos de información. hay como dos subjuegos que nacen a partir del segundo nodo, bueno, del nodo con número 2. ¿Cómo los estás pensando? ¿Algo así? Y uno que se abre hacia abajo. Listo. Entonces, eso intuitivamente es, digamos, o sea, está mal, realmente, pero es lo que tal vez todos, incluido yo, la primera vez que vio esto, pensó que debería ser un subjuego. Pero entonces, si vamos a la definición del subjuego, hay una parte de la definición que no se cumple aquí, que es precisamente la que José estaba preguntando ahorita. A lo de la información, ¿no? Sí, porque entonces lo que dice la definición es, si contiene un nodo en el conjunto de información, tiene que contener todos los nodos del conjunto de información. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en, entre comillas, el subjuego rojo, ese no cumple con la definición porque como tiene este nodo, también tiene que tener el nodo de abajo. ¿Sí me entienden? Sí, entonces los subjuegos serían como esos nodos chiquitos o tampoco. Entonces ahora, pues pensémoslo. ¿Podría haber un subjuego que fuera así? No, o sea, tendría que incluir a los dos chicos, ¿no? Ok, entonces, ¿podría haber un subjuego que empieza así? Según yo sí, pero no sé.
¿Quién más? Claro que sí tienen información. O sea, si tiene un nodo, tienen información de todos los nodos. Exacto. Eh, las demás características ya no las recuerdo, pero eso parecía ser la más importante. O sea, las voy a repetir. Creo que yo me las sé de memoria. Arranca en un solo nodo, contiene todos los nodos que le La siguen. primera no, Contiene. sí. Exacto. Entonces no cumple con la primera porque no arranca en un solo nodo, ¿o no? Sí, podrías de que recorrer ese a una opción antes y ya sería, ¿no? Exacto. Entonces básicamente sería esto de acá. Ese sí cumple con todo porque arranca en un solo nodo, que sería el nodo rojo. Tiene todos los nodos que le siguen. Y si contiene un nodo en el conjunto de información, o sea, en particular, digamos, este que está acá, contiene también el otro nodo de ese conjunto de información. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Listo. Y aparte de eso, pues está el juego completo o no. sí. ¿Este es claro para todo el mundo? Sí, está claro. Listo. Listo. Entonces, obviamente, esta parte es la clave, que es lo que habíamos visto antes. Cuando en algunos juegos que tienen varios nodos en un conjunto de información, no podemos usar inducciones atrás, porque digamos, como la persona no sabe dónde está parada, es imposible decir cuál decisión tomaría. Entonces, digamos, la noción que va a extender esto, o sea, la noción de inducciones atrás, va a ser el equilibrio perfecto en sus juegos. El equilibrio perfecto en sus juegos de Nash, pues. Un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Entonces, lo que vamos a decir es que un perfil de estrategias es un equilibrio perfecto en sus juegos, si solo si involucra, o básicamente la condición es que se juega un equilibrio de Nash en todos los subjuegos del juego original. Entonces, por ejemplo, si ustedes nos volvemos a este juego de acá, ¿cómo sería un equilibrio de Nash del subjuego 1? En el subjuego 1 solamente juega el jugador 2 o no. ¿Están de acuerdo? Sí, y va a escoger el 2-1 en vez de. Va a escoger a siempre el jugador 2. Exactamente. Que entonces básicamente es lo mismo que lo que hacíamos en inducciones atrás, que es decir, ok, entonces nos podemos olvidar de F. Y como necesitamos que el equilibrio también sea, o sea, digamos que ahora vamos a mirar los equilibrios de Nash del subjuego 2, pero necesitamos para que sea un equilibrio perfecto de subjuegos que también sea equilibrio de Nash del subjuego 1. Entonces, en cierta medida, para que también sea equilibrio de Nash del subjuego 1, solamente podemos considerar cuando el jugador 2 elige A. Entonces ahí decimos, ok, entonces el jugador 1 puede elegir entre E, donde después se juega A y gana 2, o entre X. Entonces sabemos que elige E. Y básicamente el proceso que hicimos acá es inducciones atrás, ¿o no? Sí, Pero al mismo tiempo estamos asegurando los dos equilibrios de cada subjuego. Y lo mismo podríamos hacerlo con el juego del 100 pies, digamos la misma lógica. Pero entonces lo que nos va a permitir esto es, de nuevo, extender la noción de inducciones atrás cuando no es posible hacer inducciones atrás formalmente, porque, por ejemplo, en este caso el jugador 2 no sabe dónde está parado, entonces no sabría qué elegir de manera óptima. Entonces, esta es la definición de equilibrio perfecto de subjuegos. Un poco, digamos, atándolo con lo que estábamos haciendo en la clase pasada, lo que nosotros queremos eliminar, en cierta medida, son las amenazas no creíbles. Y si se dan cuenta, un subjuego es una manera como de representar algo que pasa en el futuro en el juego, o sea, como algo que pasa mañana. Y entonces, lo que estamos haciendo es decir, bueno, para que una amenaza sea creíble, tiene que ser un equilibrio de lo que pasa en el futuro. ¿Tiene sentido eso?
Sí, está claro. Ok. Entonces, noten una cosa. Todo equilibrio perfecto en subjuegos es un equilibrio de Nash. Porque la definición para que algo sea equilibrio perfecto en subjuegos es que tiene que ser equilibrio de Nash de todos los subjuegos. Y como el juego original es un subjuego, pues tiene que ser equilibrio de Nash del juego completo o no. ¿Están de acuerdo? Ahora, igual que en los juegos que hemos visto hasta ahora, también podríamos definir equilibrios perfectos de subjuegos en estrategias mixtas. Y en realidad es básicamente lo que ya vimos. Pero digamos que la álgebra se pone un poco complicada, entonces para este curso, cuando hablemos de equilibrios perfectos de subjuegos, vamos a estar hablando todo el tiempo de equilibrios de Nash. ¿Listo? En estrategias puras. Ok, entonces volvamos al juego que teníamos acá y tratemos de resolver ese juego encontrando los equilibrios perfectos de subjuegos. Entonces, tal vez una cosa que se me olvidó decir acá es, cuando puedan hacer inducciones atrás, o sea, si no quedó claro, lo dije como antes, pero para que quede súper claro. Cuando se pueda hacer inducciones atrás, la solución de esa inducción hacia atrás es un equilibrio perfecto de subjuegos. ¿Listo? Sí, de acuerdo. Listo. Ok, entonces volvamos al juego que teníamos antes. Y entonces, como le está diciendo, este juego tiene el problema que no lo podemos resolver por inducción hacia atrás. Entonces ya hemos identificado que hay dos subjuegos. Este era el subjuego 1. Y digamos que el juego completo es el subjuego 2. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar el equilibrio perfecto de subjuegos es encontrar el equilibrio Nash de cada uno de esos subjuegos. Entonces, si yo fuera, me voy a enfocar en el subjuego 1. Si yo me enfocara en el subjuego 1, ¿cómo podría encontrar los equilibrios de Nash de ese subjuego? ¿Ustedes qué harían si yo les dijera, encuentren los equilibrios de Nash de ese subjuego? Del subjuego 1, Sí. pues pondríamos como las estrategias que pueden tomar Ajá, entonces el jugador 1, ¿qué estrategias puede tomar? A y B, ¿Listo? ¿Y el jugador 2? X y Y. ¿Listo? O sea, lo estamos básicamente escribiendo ese subjuego en forma normal. Y entonces, digamos, cuando se juega AX, el pago es 3-3. Cuando se juega AY, es 4-2. Acá es 6-7 y acá 4-1. Entonces, encontramos los equilibrios de Nash. Entonces, si el jugador 2 juega X, la mejor respuesta del jugador 1 es jugar B. Si el jugador 2 juega Y, el jugador 1 es indiferente. Si el jugador no juega A, 2 prefiere X. Y si el jugador no juega B, prefiere X, ¿no? Entonces, el equilibrio de Nash de este juego, 41, digamos del subjuego 1, X. es Bx. Listo. Y entonces ahora hagamos lo mismo, pero para el subjuego 2. O sea, encontremos los equilibrios de Nash del juego 2. Entonces, ¿cómo podrías encontrar los equilibrios de Nash del subjuego 2? O sea, el juego completo. Reduciéndolo sabiendo que 6-7 va a ser la otra opción, ¿o no? No, creo que no, te estás adelantando un paso. No, te estás saltando un paso. Entiendo por qué hay ceros, pero no. Olvidémonos de que sabes que, de que BX va a terminar siendo como lo que se va a jugar después. Simplemente encontramos los equilibrios de Nash del juego completo. ¿Listo? Entonces, si yo les dijera, encuentro los equilibrios de Nash del juego completo, ¿cómo harían ustedes? Ponemos las estrategias otra vez, ponemos LA, LB, MA, MB, que son las del jugador 1. ¿Listo? Un segundo. Estoy completamente de acuerdo. Para todo el mundo es claro que esas son las estrategias del jugador 1 del juego completo. Sí.
Y las del jugador 2, que siguen siendo X y Y, o no, eso no ha cambiado. Sigue teniendo una sola contingencia. Entonces, listo. Si se juega LAX, el pago es 3-3. Se juega LAY, es 4-2. Si se juega LBX, es 6-7. Se juega LBY, es 4-1. Y después se juega M, sin importar qué, los pagos son 5-5. Listo. Entonces, hacemos lo de siempre. Si el jugador 2 juega X, la mejor respuesta al jugador 1 es LB. Si juega Y, es MA o MB. Si el jugador no juega LA, es X. Si juega LB, es X. Si juega MA, es cualquier cosa. Y si juega MB, es cualquier cosa. O sea, hay tres equilibrios de Nash, básicamente. Digamos, el subjuego 2, que serían LBX, MAY y MBY. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ahora, con estos dos pedazos de información, básicamente que en el subjuego 2 el equilibrio es BX, en el subjuego 1, y en el subjuego 2 son estos tres, ¿cuál sería el equilibrio perfecto de subjuegos de todo el juego? LBX. ¿Por qué? Es que, bueno, yo como lo veo es que podría ser como una... O sea, como que el jugador 1 sí podría hacer una especie de inducción hacia atrás. Porque si se va por el lado de L, o sea, como que sabe que va a ganar 6-7. En cambio, si se va por el lado de M, sabe que gana 5 en vez de 6. Ok, es una manera de pensarlo. La otra es, que no está mal, es, pues nosotros sabemos que el equilibrio perfecto de sus juegos tiene que ser un equilibrio Nash del juego completo, ¿no? O sea, tiene que ser nuestros tres. Ahora, vamos de abajo hasta arriba. Digamos, MBY, pregunta, ¿sería este perfil de estrategias, sería un equilibrio de Nash del subjuego rojo? No, ¿Por qué no? No está bien, pero ¿por qué? Porque ni porque no se siquiera está... encuentra dentro del subjuego 1. ¿Cómo? No se encuentra, ¿no? Dentro del subjuego 1. O sea, sí, la manera más fácil de verlo simplemente es el jugador 2 está jugando Y en ese perfil de estrategias cuando necesitamos que juegues X o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Este, pues digamos, no es peor aún, o sea, ni 2 juega X, que es lo que necesitamos, ni 1 juega B, que es lo que necesitaríamos. Entonces, este tampoco puede ser. Entonces, la opción que nos queda, pues es la primera, donde efectivamente, si se dan cuenta, las estrategias de los jugadores que siguen en el subjuego rojo son B y X, que son las que corresponden con el equilibrio de Nash de ese subjuego, ¿no? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Entonces, la manera de pensar, de nuevo, de pensar en esto es básicamente, pues digamos, estos no son equilibrios de perfectos en sus juegos porque jugar Y es una amenaza no creíble para el jugador 2 y es similar jugar M, que jugar A no es una estrategia creíble o una amenaza creíble para el jugador 1. ¿Todos están bien hasta acá? Sí, todo bien. Oye, profe, una pregunta. ¿No le Sí. tenemos que cambiar a 4-4 un pago? Lo ha cambiado antes, no importa. O sea, de pronto Ah, cambia un poco el resultado, pero pues digamos, la metodología general que hicimos no va a cambiar. va, perfecto. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver, ahora que ya sabemos cómo resolver juegos
dinámicos en general, que es con equilibrio perfecto de sus juegos, vamos a hacer unas aplicaciones, ¿listo? Entonces, vamos a hacer 3 aplicaciones. La primera es lo que se conoce como el juego del ultimátum, que es algo muy sencillo, pero es como para calentar motores, para el juego de ofertas alternantes. Y después vamos a ver la competencia de Stackelberg, que es, digamos, la extensión de Cournot, pero en dinámicos, en juegos dinámicos. Entonces, listo. El juego del ultimátum sucede de la siguiente manera. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Básicamente, el jugador 1 va a hacer una propuesta de cómo repartirse 1000 pesos entre dos jugadores. Digamos que hay 2 jugadores, esto debería ser 1000. Y el jugador 1 va a proponer cómo se lo divide. Entonces va a proponer un número X, donde él se queda con X y el contrincante se queda con 1000 menos X. ¿Listo? Y pues pueden pensar en X, bien sea como un número entero o como un número continuo, la verdad no hacer mucha diferencia. Digamos, para simplificar la álgebra, lo voy a pensar un poco como que él puede elegir entre 100, 900, 800, 200, 900, 100 y pues todas las demás posibilidades. Y el jugador 2 puede aceptar o rechazar esta oferta. ¿Listo? Si el jugador 2 la rechaza, entonces ambos obtienen 0. Y si la acepta, entonces obtienen los pagos que propuso el jugador 1. Entonces, básicamente, si yo fuera a pintar este juego, yo lo que podría decir es, acá está el jugador 1 y él va a elegir cuánto darle al jugador 2. Como va a pensar que X es un número continuo, pues puede ir de 0 hasta 1000, ¿no? Puede ser y entonces, cuando uno pinta árboles extensivos con números continuos, cuando digamos hay la opción del jugador es elegir infinitas cosas, o sea, hay infinitas opciones, puede elegir 0, 0.1, 1, 0.2, así. Se suele pintar como un triangulito, como lo pinto yo. Acá después elige el jugador 2 y él elige aceptar o rechazar. Si rechaza, ambos se quedan con 0 y si acepta, se quedan con X, 1000 menos X. Entonces, este es el juego, básicamente. Se conoce como el juego del ultimátum porque es básicamente como que el jugador 1 le da un ultimátum al jugador 2. Él puede aceptar o rechazarlo. Y si lo rechaza, pues ya no hay trato y se van. Y si lo acepta, pues ahí se acaba el juego. Entonces, pensando en este juego, ¿cuál sería el equilibrio perfecto de sus juegos? ¿O cómo resolverían ustedes esto? Pues le da epsilon, ¿no? O sea, 0 más epsilon al jugador 2, porque si no se queda con nada. Sí, entonces a ver si estamos de acuerdo. Básicamente, el jugador 2 acepta siempre y cuando pues, X sea mayor o igual, sea menor o igual que 1000 o no. Si es 1000, igual acepta o no, también es una mejor respuesta o no. O sea, cualquier cantidad de equilibrio. No, eso es lo que él hace. Entonces, el jugador 2 acepta siempre y cuando X sea menor o igual que 1000 o no. Listo. Entonces ahora, esto digamos es el segundo periodo, lo estamos haciendo como por inducción hacia atrás. Y ahora vamos al primer periodo. Entonces el jugador 1 ya sabe que básicamente le van a aceptar sin importar qué cantidad ofrezca él. Entonces, ¿qué cantidad ofrecería el jugador 1? Cero. O sea, 1000. O sea, elegiría X igual a 1000. O sea, que él se quede con los 1000 y que el jugador 2 se quede con 0 o no. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Si les parece un poco más intuitivo, pueden pensar que básicamente ofrece 1000 menos epsilon, lo que decían ustedes, menos un centavo. Listo. Entonces, este es el juego del ultimátum. No tiene mucho más que decir, aparte de eso. En la realidad, aquí unas anotaciones, básicamente, cuando se hacen ofertas extremas, como por ejemplo, que llegue y se dice, no, X es igual a 1000, o a un número muy grande, en general mayor que un medio, entonces
el jugador 2 rechaza muchos casos. Y esto básicamente, pues la gente como lo suele racionalizar es que los jugadores en la vida real suelen tener como una aversión a la desigualdad. Y entonces como que castigan al jugador 1 si no reparte de manera equitativa los 1000 pesos. Este juego, en realidad, aunque suene muy sencillo, describe muchas situaciones de la vida real. Uno como lo puede pensar es, hay dos jugadores que están haciendo un intercambio de lo que sea, pueden ser dos países intercambiando pues, comercio internacional, o una persona y un comprador, o sea, un vendedor y un comprador, y los 1000 pesos lo pueden pensar como la diferencia entre la disponibilidad a aceptar del comprador y la disponibilidad a pagar del vendedor. O sea, es como básicamente el extra que se pueden repartir. Entonces, digamos, en el caso más extremo, se paga la disponibilidad a aceptar del comprador, entonces el vendedor se queda al revés. Se paga la disponibilidad a aceptar del vendedor y el comprador se queda con todo el exceso, digamos, con todo lo que sobra, o sea, con el extra de su disponibilidad a pagar. O en el otro extremo, se paga la disponibilidad a pagar del comprador y el vendedor se queda con todo ese exceso. Y uno puede pensar como la diferencia de esas dos cosas, como estos 1000 pesos que se están repartiendo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Ese era un juego muy sencillo. Entonces ahora vamos a un juego un poco más realista. Y después uno suele pensar que, digamos, si estamos hablando en compradores, esto no pasa en una sola vez, sino que suelen haber una negociación. Entonces, digamos, el vendedor de una casa ofrece, el comprador de una casa ofrece un precio, el vendedor dice, no, eso está muy bajito, entonces pone un precio más alto, y así van negociando hasta que llegan a un punto en el que los dos acepten. Entonces, vamos a tratar de modelar esa situación con un modelo muy sencillo que se llama el modelo de ofertas alternantes. Entonces, a ver, básicamente vamos a pensar que hay dos jugadores que están decidiendo cómo repartir un extra económico de tamaño 1. El tamaño 1, pues de nuevo, podría ser más grande, podría ser 1000 pesos o 5000 pesos o lo que sea, pero pues no va a cambiar mucho antes que el álgebra más sencilla con cuando decimos que es 1. ¿Listo? Y vamos a suponer que los jugadores prefieren llegar a un acuerdo hoy a un acuerdo mañana. O sea, básicamente tienen un factor de descuento. Prefieren la plata hoy en el bolsillo que dentro de un año. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Entonces, ¿cómo va a funcionar el juego de la siguiente manera? Vamos a bajar acá, que ya no puedo explicar. El jugador 1 va a hacer una oferta que vamos a llamar teta 1, la cual el jugador 2 puede aceptar o rechazar. Si acepta, digamos, no está escrito acá, pero básicamente la repartición sería así. O sea, el jugador 1 se queda con teta 1 y el jugador 2 se queda con 1 menos teta 1. Si rechaza, entonces el jugador 2 puede hacer una oferta. Si el jugador no acepta, entonces lo reparten como lo propone el jugador 2. Si lo rechaza, entonces al jugador 1 le toca hacer una oferta, que vamos a llamar teta 3. Y así durante t periodos. Y vamos a asumir que pues, el mundo se acaba en algún periodo, en algún momento dado, o sea, t es un número finito. Y si llegamos a ese periodo y ninguna oferta se ha aceptado, entonces ya se acaba el trato y ambos jugadores se quedan con 0. ¿Se quedan todos conmigo o no? Sí, está bien. Listo. Entonces vamos a suponer que tenemos un factor de descuento delta y como funciona el factor de descuento, supongamos que llegamos a un trato en la ronda M. Entonces el pago para el jugador 1 va a ser lo que le tocaría a él, que es teta M, descontado por delta a la M. Como descuentan ustedes para cosas en macro, como lo han visto en otras clases. Y para el jugador 2, pues sería lo que le toca a él, que es 1 menos teta, digamos, el trato que se propuso en la ronda M, y ese pago, que es 1 menos z, todo eso lo descontamos por delta a la n. ¿Todos están de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, primero vamos a suponer, para que sea más sencillo, pensar en un juego que no tiene descuento. O sea, que delta es igual a 1.
¿Listo? O sea, no se descuenta el presente. Eso es para simplificar las cosas un poquito y ahorita vamos a ir complicándolas. Profe, Entonces, el ¿sí? teta, digo, el delta, el descuento es menor o igual a 1. Sí. Ya está. Ah, ok. Sí, entonces, entre más periodos, pues delta a la S número se va haciendo más pequeño, ¿no? Sí. Listo, listo. Acá que se tardan más, ganan menos los dos. Hasta. Exactamente. Exacto. O sea, prefieren plata hoy en el bolsillo que mañana. Listo. Súper, entonces, listo. Supongamos que el factor de descuento es 1. Intuitivamente, ¿cuál creen ustedes que es el equilibrio de este juego? Entonces, a ver, se los voy a poner aquí. Acá el jugador 1, ¿sí o no? Él ofrece teta 1. Si se lo aceptan, entonces le toca al jugador 2, él puede aceptar o rechazar. Si acepta, entonces se reparte teta 1, 1 menos teta 1. Si lo rechaza, entonces el jugador 2 le toca hacer una nueva oferta, teta 2, donde entonces acá al jugador 1 le toca, si él acepta, se reparte 1 menos teta 2 y teta 2. Si la rechazan, le toca al jugador 1 y entonces él de nuevo puede elegir una nueva oferta, que llamamos Z3, y así. ¿Están de acuerdo? Hasta el infinito. Entonces, pues hasta el infinito no, hasta el periodo T. Entonces vamos al último periodo. En el último periodo, ¿esto están de acuerdo conmigo? Básicamente se ofrece una repartición. Y digamos que, solamente para la discusión, que es el jugador 1 al que le toca el último periodo hacer una oferta. ¿Listo? Entonces le hace una oferta que es, yo me quedo con teta y tú te quedas con 1 menos teta. Si el jugador no la rechaza, se acaba el juego y ambos se quedan con 0, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, transformamos el juego como por inducción hacia atrás. Estamos en el último periodo. Y el último periodo, básicamente, es idéntico a el ultimátum, ¿no? Porque es, ya sacar el juego mañana. Yo te ofrezco una repartición del peso y tú puedes aceptarla o rechazarla. Si la rechazas, te quedas con 0. Entonces, el jugador 1, que es el que está haciendo la oferta, ¿cómo ofrecería repartirse ese peso? Igual que el ultimátum, ¿no? O sea, 1000, 0. Bueno, teta, 0. O sea, no, uno, acá estamos repartiendo Ah, un peso. perdón, 1, Entonces, sí. digamos, el jugador 1 se quedaría con todo el peso, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero no importa que haya puesto antes el 2. O sea, como él ya sabe que es el último periodo, o no lo sabe. Sí, es el último periodo. Todo el mundo sabe que es el último periodo. Ambos jugadores saben eso. Pero entonces, ¿para qué sirve todo el juego? O sea, Eso es precisamente lo interesante de este análisis. Estamos formalizando algo que, digamos, tal vez para ustedes es obvio, pero para mucha gente no. si el Entonces, estamos en el jugador último periodo. creo que el último periodo da igual. Y si el 2 lo sabe, es lo mismo. O sea, el que sepa que es el último periodo nada más tiene que rechazar todo hasta que le toque a él el último periodo. Exactamente. Es el resultado del juego. A ver, pero esperen, solamente para ver si todos estamos de acuerdo. Estamos en el último periodo. Entonces, el que está haciendo la oferta ya sabe que el juego se va a acabar, sabe que puede ofrecer él quedarse con todo el peso, la otra persona lo va a aceptar porque si no, igual, si rechaza, se queda con 0, listo, se queda con todo. Entonces, volvemos un periodo. Entonces, el jugador 2 propone una repartición. Si esa repartición no le da todo al jugador 1, ¿qué haría el jugador 1? Tú estás diciendo, Felipe.
La rechaza. La rechaza porque sabe que en el siguiente periodo él puede quedarse con todo o no. Sí. Entonces, hay dos opciones. O el jugador 1 le da todo al jugador 2, lo puede hacer, o pues rechaza. Entonces, dice, o si no le da rechaza, entonces dice, bueno, entonces mejor le doy todo al jugador 1. Y esta lógica la podemos aplicar como un dominó hasta el primer periodo. Entonces, en el primer periodo, dicen, pues ahorrémonos todo el juego y más bien dejamos que el jugador 1 se quede con todo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el jugador 2 fuera el que arranca, disculpen, el que termina el juego, que está en el último periodo? ¿Cómo sería el resultado del juego? ¿No? O sea, es el mismo juego, solamente que en el último periodo le toca al jugador 2 y no al jugador 1. Entonces, digamos que si estamos planteando el número de periodos, no es un número de periodos impar, sino es un número de periodos par. De tal manera que el jugador 2 acaba. Entonces, si eso pasa, ¿cómo sería el equilibrio? ¿Nadie? ¿Están perdidos? ¿O es que esto está muy sencillo? Estoy un poco confundido. Yo. Yo no escuché, prof. ¿Puedes repetirlo? Sí, entonces, a ver, básicamente lo que dijimos es, si el primer jugador acaba, entonces el equilibrio va a ser que el jugador 1 se queda con todo. Y acá un poco la lógica era, bueno, entonces en el último periodo, él sabe que puede ofrecer quedarse con todo y la otra persona con cero. 2 le va a aceptar porque es el último periodo. Entonces, él básicamente va a rechazar en periodos anteriores toda repartición que no implique que él se queda con todo, lo cual lo podemos llevar hasta el primer periodo. Entonces, desde el primer periodo, él básicamente ya sabe que se va a quedar con todo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si el jugador 2 es el que acaba el juego? O sea, es el último en ofrecer una repartición. ¿Cómo cambiaría el resultado? Pues lo mismo, ¿no? Se quedaría ese 2 con todo. Exactamente, es lo mismo. Porque entonces él, en el último periodo, dice, bueno, yo voy a ofrecer quedarme yo con todo y que el jugador no se quede con nada y me lo van a aceptar. Y como sé que me lo van a aceptar es el último periodo, en todo periodo anterior yo rechazo cualquier repartición porque sé que en el último periodo ya me va a poder quedar con todo. ¿Es claro para todo el mundo o no? Profe, tengo una pregunta. Sí, Entonces, cuando J1 acaba, la repartición que ofrece es 1-0. 1-0 exactamente. Ok. O sea, siempre ofrece eso, ¿verdad? Exacto. Y cuando el jugador no se acaba, pues él ofrece 0-1, ¿no? Pero entonces no existe el teta 1 menos teta porque siempre va a ofrecer eso. Porque en cuanto no lo ofrezca, el 2 lo va a aceptar porque sabe que el 1 acaba. O al revés. Claro, o sea, el teta es cualquier número, ¿no? Que puede ir entre 0 y 1. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que teta 1, por ejemplo, en este esquema que yo hice, si el Siempre. jugador no acaba, va Ah, a ser 1 o no. sí, Y teta 2 va a tener que ser 0, porque si no se lo rechazan. sí. Exacto. Listo. Entonces, en este juego, lo que está pasando es que el último jugador tiene toda la ventaja o no. O sea, no importa quién arranque, sino que importa quién termina.
¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, sí, sí. Listo. Ahora sí vamos al juego con descuento. Entonces, a ver. Listo. Entonces, supongamos que ahora sí tenemos un descuento, un factor de descuento delta. Entonces, también la manera de pensar en esto es la siguiente. Si tenemos un juego con descuento, el valor total de lo que se están repartiendo, que era un peso en el primer periodo, va a valer delta en el segundo periodo, y va a valer delta al cuadrado en el tercer periodo, y va a valer delta a la t en el teavo periodo. O sea, lo que se están repartiendo ellos en el periodo t es delta a la t. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces supongamos que el jugador 1 hace la última oferta y después lo podemos hacer con el jugador 2. Entonces, en el último periodo, ¿listo? Ya sabemos que así el pi valga delta a la t, el jugador 1, que es el que hace la última oferta, básicamente le hace al jugador 2 que se quede con nada y que él se quede con todo, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, pero se quedaría él también sin nada, ¿no? O sea, O sea, el sí. jugador 2 se quedaría sin nada. Sí, si quiere lo puede empezar como que le ofrece un centavo, pero pues Ah, no, no, no sé. me refiero de que si t tiende a infinito y delta sabemos que es menor a 1, Ah, sí, sí, sí. también se va a hacer 0. No, pero supongamos que te es un número fijo, o sea, 10 o 5 periodos, lo Ah, que ok, sea. ok. Sí. Digamos, pensémoslo como que es una gente que está negociando una casa y tienen 2 semanas para llegar a un acuerdo, 14 días, y T es 14. Listo, entonces, el jugador 1, todos, creo que todos están de acuerdo conmigo, en el último periodo le ofrece al jugador 2 que él se quede con 0 y el jugador 1 se queda con todo el pi. Lo que pasa es que todo el pi en ese periodo vale delta a la T. Listo. Entonces ahora el jugador 2 pues va a aceptar, es indiferente entre aceptar y rechazar. Y entonces nos volvemos un periodo, vamos al periodo T-1. ¿Listo? Entonces, tal vez a ver cómo hago para expresar esto. Sí. Entonces, el jugador 2, si ustedes piensan esto un momentico, puede ofrecer el siguiente trato. Espera, es que no sé cómo. Sí, o sea, le puedo ofrecer tanto como lo que hubiera ganado si en el periodo T le hubiera ofrecido 0. O sea, como ya se Exactamente. devaluó tanto, le puedo ofrecer de que eso y él ya al menos se queda con algo. Sí, 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 tal cual. A ver. Sí. Entonces, estamos en el periodo T y básicamente el jugador 1 dice, ok, quiero que la repartición sea yo me quedo con 1 y tú con 0. Fíjate que esto lo tenemos que descontar por delta a la T, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Ese es el periodo T. Ok. Y el jugador 2 acepta. Entonces ahora en T-1, en el periodo T-1, el jugador 2 tiene que hacer una repartición que lo va a llamar X, 1 menos X, y esa la descontamos por un valor T a menos 1, ¿sí o no? Para que el jugador 1 acepte, ¿qué tiene que pasar? Que delta a la t-1 por x sea igual a delta t. O mayor, ¿no? Pues también acepta si es mayor. Listo, entonces acá se cancelan un poco de deltas. Entonces X tiene que ser mayor o igual que delta, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, como el jugador 2 es el que está ofreciendo y él se queda con 1 menos X, pues va a ofrecer el X más pequeño posible. Entonces va a ofrecer X exactamente igual a delta, ¿o no? Y Sí. los pagos serían delta
1 menos delta, todo eso descontado, que sería delta a la t, coma, delta a la t menos 1 menos delta. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, en t-2, o sea, 2 periodos antes, le toca al jugador 1, y digamos que él hace una repartición que de nuevo es x1 menos x, o más bien, al revés, sería, él se queda con 1 menos x, la otra persona. Profe, tengo una pregunta. Sí, dale. No el pago del jugador 2 ya descontado sería delta a la t menos 1 menos delta a la t. A la t, sí, toda la razón. Me faltó multiplicar ahí. O se me olvidó multiplicar, mejor dicho. Incluso creo que la manera más sencilla de verlo realmente si lo dejamos como 1 menos delta por delta de la t menos 1. Estoy casi seguro que nos va a ser más fácil la vida ahorita en el año. Listo, entonces, ahora vamos un periodo antes, o sea, t menos 2. Estamos en inducción para atrás. Le toca al jugador 1, entonces el jugador 1 propone una manera de repartirse el dinero. Y entonces el jugador 2 va a aceptar esa repartición si ¿qué pasa? Si x es mayor o igual a 1 menos delta por delta a la t menos 1. Si x por delta a la t menos 2 es mayor, o sea, te faltó el delta a la t menos 2, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces estos se cancelan con estos y entonces nos queda que x es mayor que 1 menos delta por delta 1. De nuevo, como el jugador no está quedando con 1 menos x, pues va a elegir el x más pequeño, entonces va a ser x exactamente igual a 1 menos delta por delta. Y los pagos van a ser 1 menos delta por delta, coma, lo hice mal, van a ser 1 menos delta por delta, coma 1 menos delta por delta, todo esto por delta a la t menos 2. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Hagamos un periodo más. Entonces en t menos 3, aquí le tocaría otra vez al jugador 2. El jugador 2 digamos que ofrece que el jugador no se quede con x y él con 1 menos x, esto lo descontamos por delta a la t menos 3. Y entonces el jugador 1 acepta, sí, ¿qué pasa? Si x por delta a la t menos 3 es mayor o igual al pago que recibía x. Esa cosa medio fea. Exactamente. Entonces esto se cancela con esto y nos queda que x es mayor o igual que 1 menos delta por delta, todo esto por delta. O sea que x va a ser lo más pequeño posible, que es exactamente esto. Entonces la repartición sería 1 menos delta por delta, todo por delta, coma 1 menos, ya se me puso, a ver, 1 menos delta, todo esto por delta. Creo que ahí está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Esa es la repartición y todo eso obviamente por delta a la t de menos 3, ¿no? Listo. Entonces acá yo tengo una tablita que básicamente muestra estos pagos. Que no sé por qué también sé como pixeleada. Que está acá. Entonces básicamente lo que muestra es en cada uno de los periodos cuánto se queda cada uno de los jugadores y cuál es el factor de descuento, ¿no? Lo tengo acá. Esto acá. Y entonces, pues básicamente, ya sabemos, en el último periodo el jugador uno se queda con 1, el otro con 0. Toca descontarlo, pero pues eso lo hacemos después. En el periodo t-1, entonces se queda con delta el jugador 1 y 1 menos delta el jugador 2. Toca descontarlo, el factor de descuento. Después en t-2 se queda con 1 menos delta por 1 menos delta y la otra persona se queda con delta por 1 menos delta y así. Esto es básicamente un resumen de lo que acabamos de hacer. ¿Listo?
Y entonces casi que todo esto lo podríamos llevar hasta el primer periodo, ¿no? Hasta t igual a 1. Y podríamos saber cuál es la oferta que se hace en el primer periodo para que se acepte y se acabe el juego, ¿o no? Sí. Entonces, por ejemplo, si simplemente pensamos que t es igual a 3, o sea, hay 3 periodos, entonces esto digamos es 3, 2, 1, el periodo 0, lo que sea. Entonces lo que diríamos es, ok, básicamente, en ese momento la división de los bienes va a ser esta, ¿o no? En el periodo 0. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Listo. Y entonces, a ver. ¿Qué le voy a decir con esto? Bueno, nada, básicamente, uno aquí puede hacer este juego, o sea, este le dice muy general, pero normalmente uno le da un número de periodos, digamos 3 o 4. Puede hacer eso, llega que en el primer periodo se hacen unas ofertas y se acaba el juego. Es la versión más sencilla de este juego y entonces básicamente la conclusión es, digamos, desde el primer periodo se llegaría a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Depende de los factores de descuento. Y uno podría preguntarse a quién le va mejor en este juego, si al que ofrece primero o al que ofrece de último. Y eso va a depender bastante del número de periodos y de los factores de descuento de cada uno de los jugadores. Porque incluso, o sea, una generalización de ese juego podría ser, bueno, ¿qué pasa si delta 1 es igual diferente de delta 2? O sea, cada jugador tiene un factor de descuento diferente. ¿Cómo afecta eso? ¿Quién se queda con más al principio del juego que quién se queda con menos? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que quién se queda con más? ¿El que tiene un factor de descuento más grande o el que tiene un factor de descuento más pequeño? El que más grande se es más paciente. El que es más paciente, porque puede tomar la decisión después. Exacto. Entonces, pues, para que practiquen, ahí en mi página web hay ejercicios de este modelo, pero cambiando, digamos, esos parámetros, o sea, diciendo, bueno, ¿qué pasa si hay factores de descuento diferentes? ¿Qué pasa si, uno también puede variar este juego diciendo, bueno, ¿qué pasa si el jugador 1 hace una oferta, después el jugador 1 hace una oferta y después le toca al jugador 2? Por ejemplo, o sea, como que el jugador 1 repite y después el jugador 2. O sea, uno puede variar este juego bastante y pues todo eso lleva como a conclusiones diferentes. Pero es un modelo bastante de realizar muchas situaciones de negociación entre, pues, digamos, varias personas. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo de Stackelberg. Entonces, el modelo de Stackelberg es básicamente como el modelo de Cournot, pero dinámico. ¿Listo? Entonces, ¿en qué sentido se parece al modelo de Cournot? En el sentido que los jugadores pues, van a elegir cantidades. No tienen que ser dos firmas, pero más importante que todo, van a elegir cantidades. Y lo van a elegir de manera dinámica. O sea, digamos, un jugador va a mostrar qué cantidad elige y después de observar qué cantidad eligió la firma 1, le toca la firma 2. Entonces, no va a ser simultáneo. Igual que antes, pues va a haber una función inversa de demanda y va a haber una función de costos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar el juego de la manera siguiente? El jugador 1 elige la cantidad, el jugador 2 observa la cantidad que elige la firma 1 y después, pues ya, se realizan los pagos. Entonces, si yo fuera a graficar este juego como una forma normal, sería esta la firma 1, la firma 1 elige la cantidad que elige, que puede ser entre 0 e infinito, o sea, es una cantidad cualquiera, y después de observar a la firma 2, a la firma 1, la firma 2, elige qué cantidad elegir. Y al final se realizan los pagos que serían las ganancias de cada firma. Así es como se dibujaría el árbol de este juego. Ahora, si estuviéramos en un juego de Cournot donde las firmas eligen la cantidad simultáneamente, como se vería esto, sería algo así.
donde básicamente esta línea punteada lo que estaría indicando es que la firma 2 no sabe dónde está parada, o sea, no sabe qué cantidad eligió la firma 1, y por eso pues está punteada. Entonces es como una manera de representar el conjunto de información cuando hay infinitas posibilidades. ¿Estos dibujos son claros para todo el mundo? Pues están como particularmente callados ustedes. Están claros. Listo. Ok. Entonces, si fuéramos a escribir la forma normal de este juego, a ver que todos estemos de acuerdo, porque esto pasó en un examen y casi nadie lo tuvo bien, yo no podría pintar una matriz, ¿o no? De acuerdo. Entonces, recuerden que la definición de la forma normal es los jugadores, las estrategias y cómo las estrategias se llevan a pagos. Entonces, para que estemos de acuerdo. Jugadores hay dos, esa parte está sencilla. Los pagos, ahorita pensamos en ellos, son los pagos normales de un grupo. Pero pensemos en las estrategias. El jugador 1 en Stackelberg, ¿cuántas contingencias se enfrenta? Una, ¿no? Una. Entonces, sus estrategias es elegir la cantidad. Y hay infinitas de ellas, pero es elegir una cantidad o no. Esa es su estrategia. ¿Están de acuerdo? Sí. El jugador 2, ¿cuántas contingencias se enfrenta? Infinitas, ¿no? Infinitas. Entonces, básicamente una estrategia del jugador 2 lo que nos debería decir es qué hacer dependiendo de lo que hizo el jugador 1 o no. O sea, dependiendo de la cantidad que eligió el jugador 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, en cierta medida, una manera de expresar esa idea es que quisiéramos que la estrategia del jugador 2 fuera una función, así, f, que va de las cantidades, digamos, de los reales positivos a los reales positivos. O sea, lo que dice es, dependiendo de lo que eligió el jugador 1, me dice qué debo hacer yo. Matemáticamente, esa es la manera de expresar la idea de una estrategia nos debería decir qué hace el jugador 2 dependiendo de lo que hizo el jugador 1. Básicamente decir, ok, lo que hace el jugador 2 es una función de lo que hizo el jugador 1. ¿Cómo les parece esto? Sí, sí, sí hace sentido. Ok. Entonces, básicamente, como les decía, una estrategia del jugador 1 es básicamente la cantidad, una estrategia del jugador 2 le dice qué hacer dependiendo de lo que hizo el jugador 1. Entonces, básicamente es una función que especifica qué hace la firma 2 dependiendo de lo que hizo la firma 1. Y los pagos, pues son los pagos normales, que ya sabemos que es, ok, los pagos de la firma 1, pues básicamente son la función de demanda inversa, que depende de las cantidades que los dos produzcamos, y noten que lo que produce la firma 2 depende de lo que produce la firma 1, por la cantidad que produce la firma 1 menos los costos, y para la firma 2 es lo mismo, pero pues acaba la cantidad que produce la firma 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces ya con esto representamos el juego en forma normal, porque dijimos cuáles son los jugadores, firma 1 y firma 2, cómo son las estrategias, ya dijimos que la firma 1 elige cantidades positivas y la firma 2 elige funciones, y dijimos cómo son los pagos. Entonces, la forma normal del juego es esta descripción que acabamos de hacer.
Listo. Entonces, en este juego hay muchos equilibrios de Nash que son contraintuitivos y va a tener que ver con lo que ya hemos visto un par de veces, y es que va a haber amenazas no creíbles. ¿Listo? Entonces, para que veamos eso, voy a simplificar el juego un poco. Va a decir, bueno, la función de demanda inversa básicamente va a ser A menos Q1 menos Q2. Y vamos a decir que los costos marginales son cero, o sea que no hay costos. Entonces eso va a hacer que la utilidad o las ganancias de cada firma, como lo quieran escribir, pues es básicamente A menos Q1 menos Q2 por Q1 para la firma 1 y A menos Q1 menos Q2 por Q2 para la firma 2. Listo. Entonces ahora busquemos un equilibrio de Nash que no hace mucho sentido. Entonces, de nuevo, si pensamos en este dibujo, lo voy a hacer acá abajo. Básicamente está la firma 1, está eligiendo qué cantidad hacer y después le toca a la firma 2. Y acá están los pagos. Listo. Entonces recuerden de nuevo que esto es como amenazas, no que, o sea, un equilibrio de Nash acá que no tenga mucho sentido va a tener que ver con amenazas no creíbles. Entonces acá, ¿quién es la persona que hace amenazas que podrían alterar el comportamiento del otro? ¿Quién es el que puede hacer amenazas acá? El jugador 1. No, yo estoy en desacuerdo. El jugador 2, ¿no? Sí, porque el jugador 2 es el que puede decir, mira, si tú haces X cosa, yo hago esto. O sea, es como yo, el jugador 2 haría amenazas sobre su comportamiento en el futuro dependiendo de lo que haga uno. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, ese juego que estaba acá, el que habíamos hablado, de que hay una firma que puede salirse o entrar al mercado, y después la firma donde puede hacer una guerra de precios o acomodarse. Ya no me acuerdo cómo eran los pagos, pero digamos que eran así. No me acuerdo bien. Aquí el que es un juego muy parecido a este, solamente que este es como un juego más complejo, ¿o no? Pero básicamente está la firma 1 que está decidiendo qué hacer. Puede ser entrar al mercado, puede ser producir una cantidad positiva, o salirse, es producir cero. Y después la firma 2 puede hacer una guerra de precios o de cantidades, o se puede acomodar. Y en este juego nosotros hemos visto que había un equilibrio de Nash que era XF. Y ese era un equilibrio de Nash que era contraintuitivo, o más bien que no debería pasar en la vida real, porque la firma 2 decía, yo te amenazo con que si tú entras, te hago una guerra de precios. Y eso hacía que la firma 1 saliera al mercado, ¿no? El problema es que esta guerra de precios era una amenaza no creíble, ¿no? Porque una vez estamos en el segundo periodo, a la firma 2 siempre le conviene más acomodarse que hacer la guerra de precios, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces ahora vamos a este juego que es un poquito, o sea, es como una generalización de este juego, digamos, muy sencillo que hemos visto antes. Pero entonces ahora se elige no solamente entrar y salirse, sino exactamente qué cantidad producir. ¿Cuál sería el equivalente como a una amenaza, como F, que podría ser la firma 2? No sé, producir mucho para que la gente esté dispuesta a pagar poco. Exactamente. Es como, en palabras sería algo así. Firma 1. Si tú llegas a producir una cantidad positiva, entonces yo voy a producir tanto que el precio va a ser básicamente cero. ¿Tiene sentido? O sea, en palabras sería la amenaza, ¿o no? Sí tiene sentido, pero, o sea, si no sabemos la estructura de costos, no sabemos si es una amenaza como real o no, ¿no? Así, así sepamos la estructura de costos. Ahorita sabemos que los costos son cero, digamos.
igual la amenaza no va a ser real. Ahorita les vamos a ver por qué. Pero acá recuerden que todo es información completa, entonces todo el mundo sabe todo. Esto es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, el jugador 1 sabe cuál es la estructura de costos del jugador 2, sabe que está maximizando y viceversa. Pero el jugador 2 llega y dice públicamente, o sea, hace una amenaza así bien en público para que sea creíble, digamos más creíble, y dice, mira, si tú llegas a producir una cantidad positiva, yo voy a llenar el mercado de producto para que el precio sea cero. ¿Se entiende la amenaza o no? Voy a escribir esa amenaza de manera matemática, ¿listo? Entonces voy a decir, ok, básicamente, esta es la amenaza. Si tú llegas a producir una cantidad diferente de alfa, ahorita vemos cuánto es alfa, yo voy a producir A, o sea, voy a llenar el mercado de productos. Recuerden que el precio era A menos Q1 menos Q2. Entonces, si yo produzco A, el precio ya es cero, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y si no, entonces yo lo que voy a hacer, básicamente pensemos en la firma 2 por un segundo. Digamos que la firma 1 produce la cantidad A, que es lo que le conviene a ella, entonces ella gana A menos Q1, no, menos alfa, que es lo que produce la firma 1, menos Q2 por Q2. ¿Listo? Entonces, si yo maximizo esto, básicamente tengo que es A menos alfa menos 2Q2. Entonces, el Q2 óptimo es A menos alfa sobre 2. O sea, dado que la otra firma produjo alfa, lo que más me conviene a mí es A menos alfa sobre 2, ¿no? De ahí viene esta segunda parte de acá. Profe, pero no entiendo muy bien de dónde salió el alfa. O sea, si quieren pensemos que alfa sea 0, para que sea más sencillo. Creo que hace la intuición más sencilla. Porque más que esto aplica para, matemáticamente se cumple para más alfas. Pero digamos que alfa 0. Entonces, lo que yo estoy diciendo es básicamente la amenaza que va a hacer el agente, alfa 0, esto sería así, es, si tú produces algo diferente de 0, o sea, produces una cantidad positiva, yo voy a llenar el mercado de producto. Esa es la primera línea de esta función. Esa es la amenaza, ¿o no? Si tú produces algo diferente de 0, yo voy a llenar el mercado de producto y eso va a hacer que el precio sea 0, ¿no? Porque va a producir A y eso va a hacer que entonces el precio sea 0, ¿no? Entonces ya pues nadie va a ganar plata, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, si la persona efectivamente produce 0, pues yo básicamente me convierto en un monopolista, ¿o no? Que está maximizando esto. Y entonces, ¿qué cantidad es la que más me conviene producir? Pues derivo esa función del monopolio normal, me da A menos 2 Q0 igual a 0, entonces Q2 es igual a A medios. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, esto debería ser 0, lo que voy a hacer es, si tú produces 0, yo me comporto como monopolista. Si tú no llegas a producir 0, entonces voy a llenar el mercado de producto y el precio va a ser igual a 0. O sea, lo que estoy tratando de hacer es un poco como la generalización de este equilibrio de Nash, pero en este contexto. Entonces, es como decir, tú haces una guerra de precios, o sea, F, te voy a poner, voy a llenar el mercado de productos, si tú llegas a entrar. ¿Listo? Y con eso quiero que tú efectivamente no entres. O sea, quiero que el equilibrio sea que tú no entres. O sea, quiero que el equilibrio sea que tú produzcas 0. Claro, si tú produces 0, yo no voy a necesariamente a quedarme de brazos cruzados produciendo A, porque sé que el precio es 0. En ese caso que tú produciste 0, yo voy a actuar como monopolista y voy a producir A medios.
¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Entonces ahora lo que voy a verificar es que esto sea un equilibrio de Nash. O sea, que todo el mundo esté jugando la mejor respuesta a lo que hace el otro. Entonces, vamos a la firma 1. Entonces, él tiene dos opciones. O produce Q igual a 0 y la otra persona va a producir algo, en cuyo caso va a ganar 0, pues produce 0. O produce una cantidad positiva, en cuyo caso ya nos dijeron que la otra persona va a producir A, entonces el precio va a ser 0, entonces sería 0 por Q1 menos el costo que también nos dijeron que era 0, ¿no? Entonces a mí básicamente me da lo mismo producir o no producir, ¿están de acuerdo o no? Sí. Entonces digamos, ¿estoy mejor respondiendo si me quedo en 0? Sí, desde el punto de vista de la firma 1. Ahora la firma 2. Entonces la firma 2, lo que queremos ver es si está jugando su mejor respuesta. Entonces, si Q1 produce 0, ¿qué es lo mejor que puede hacer la firma 2? Producir como si fuera un monopolio. Exactamente. Por Q2, esta sería su ganancia, básicamente pues la optimiza. Es lo que ya hicimos un poco. Entonces nos dará que A sobre 2 es igual a Q2. Entonces sí, efectivamente, cuando la otra persona está produciendo 0, yo estoy jugando A medio sobre 2. O sea, estoy jugando mi mejor respuesta. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, intuitivamente, pues esto es un equilibrio, pero va a pasar lo mismo que en este juego, y es que no va a ser un equilibrio perfecto en sus juegos. ¿Por qué? Porque la amenaza de que yo voy a llenar el mercado si usted produce algo diferente no es una amenaza creíble, ¿o no? No, porque si Q1 produce menos de A, entonces Sí, o sea, 2 puede producir una cantidad y tener ganancias distintas de 0. exactamente. Básicamente, si Q1 produce una cantidad cualquiera, no sabemos cuánto, pero digamos que diferente de 0, entonces, pues, ¿qué es lo que más le conviene a la firma 2? Pues sería A menos Q1 menos Q2 Q2 igual a 0. O sea que A menos Q1 sobre 2 es igual a Q2. Lo que más le convendría es producir esta cantidad, ¿o no? Sí. No producir A. Entonces, esta amenaza acá es una amenaza no creíble. Dentro de Internet. Pero bueno, esa amenaza ahí es una amenaza no creíble. ¿Tiene sentido o no? Creo que sí. Bueno, entonces, si quieren, dejamos acá y la próxima clase terminamos y encontramos el equilibrio perfecto de los juegos de este juego, formalmente. Sabiendo lo que hicimos fue encontrar el equilibrio de Nash y vimos que ese equilibrio de Nash tiene amenazas no creíbles.